Hola, espero que estés muy bien. Este es el Samsung The Frame, en este caso el tamaño de 75 pulgadas, tiene tecnología de color Quantum Dots. Es un modelo del 2022, es la versión del 2022 que todavía se comercializa en muchos países en este 2023. De hecho, por ejemplo, aquí en Colombia solamente se consigue esta versión, no ha llegado a la 2023. Aún así, esta versión 2022 es un modelo muy recomendado. Quiero además decirte que si vives aquí en Colombia, en el almacén Importaciones CM lo puedes conseguir a un precio muy económico. Ese almacén realiza envíos a todo Colombia. El costo del envío puede variar dependiendo de la ubicación, pero se puede conseguir a un precio muchísimo más económico en comparación a otras tiendas y por supuesto son unidades totalmente nuevas con su año de garantía directamente con la marca Samsung. Quiero mencionarte que desde mi punto de vista este modelo solamente tiene dos aspectos medianamente negativos. Uno de ellos es el más común y que está presente en casi todos los televisores con paneles VA, y es que los ángulos de visión no son muy buenos, los colores pierden un poco de volumen cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. El otro aspecto medianamente negativo es que la cantidad de brillo no es increíblemente alta, aún así es suficiente, y además el hecho de que tenga pantalla mate antirreflejos le ayuda precisamente a contrarrestar los reflejos de luz natural, de focos de luz o de aquello que tengas en la habitación, lo cual desde mi punto de vista es genial. Y la experiencia de alto rango dinámico es muy buena, no es la más brillante, pero el nivel de detalles es muy bueno. El realce de los colores también es algo muy positivo, que es lo principal que una persona buscaría en la experiencia de alto rango dinámico, pero te repito, no es increíblemente brillante. Eso sí, tiene más brillo en comparación, por ejemplo, al modelo de 50 pulgadas que analicé hace un par de semanas también en mi canal y que también puedes conseguir en el almacén Importaciones CM a un precio mucho más económico en comparación a otras tiendas. Como aspectos positivos, el primero es por supuesto destacar la pantalla mate antirreflejos. También cabe resaltar que es un modelo diseñado principalmente para ser utilizado como un marco decorativo cuando no se esté utilizando como televisor, pero aquí en Colombia por lo menos no se consigue con los marcos, y los marcos es difícil o casi imposible conseguirlos por aparte, ni siquiera Samsung los vende por aparte. Aún así, sin marcos, aunque parezca un televisor más, digamos que se ve muy bien, es muy bonito. Las bases o pies laterales con las que viene este modelo me parece que están bien. También dentro de la caja viene la base para ubicarlo en una pared en caso de que así lo quieras. Una ventaja o más o menos ventaja es que cuenta con esta One Connect, con una distancia de cables muy amplia de poco más de 2 metros, sobre todo útil cuando lo quieras ubicar en una base de pared para que puedas tener más distancia para conectar las entradas de tu consola de videojuego, de un decodificador de señal digital directamente a esa One Connect para que todo sea mucho más cómodo. Tiene una muy buena uniformidad de colores grises, con lo cual el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible, lo cual es muy relevante cuando por ejemplo observas deportes o cuando juegas videojuegos de deportes. También es importante recalcar que el rendimiento en escenas oscuras, aunque no es perfecto porque no cuenta con Full Array como tecnología de retroiluminación, por lo menos el hecho de que tenga panel VA, de que no cuente con una altísima cantidad de brillo y de que tenga una pantalla mate le ayuda notablemente para que no se perciba tanto efecto de nubosidad o clouding. Es decir, sí que lo hay, pero es muy mínimo y desde mi punto de vista no se convierte en algo molesto, a menos que observes ese tipo de contenido con escenas oscuras desde un ángulo muy amplio. Pero si lo observas estando frente a la pantalla, ya te digo yo que el efecto de nubosidad o clouding que puedes percibir es muy mínimo y nada molesto. También quiero mencionarte un aspecto muy importante y es en cuanto al escalado de imagen. Debes saber que si vas a ver contenido de alta resolución, es decir 1440p o por supuesto en 4K,
el resultado se va a ver muy bien, a pesar de que obviamente entre más grande sea un televisor va a tener menor cantidad de píxeles por pulgada. Y si de pronto se observa la pantalla de cerca, se va a notar esa diferencia en comparación, por ejemplo, a ver el mismo contenido en 4K en un tamaño de este de frame que sea más pequeño. Esa diferencia se nota más cuando el contenido tiene baja resolución. Aún así, el escalado de imagen de este modelo es muy bueno, no es perfecto. Recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Pero aún así, cuando ese sea el caso, es decir, cuando el contenido tenga muy baja resolución, el resultado lo va a mostrar de una forma muy nítida, en la mayoría de ocasiones con casi nada de partes pixeladas o muy pocas partes pixeladas, lo cual desde mi punto de vista es genial. También quiero mencionar que el manejo del movimiento de este modelo es muy bueno, reduce de una forma más que decente el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter, lo cual es muy relevante cuando observes contenido con escenas rápidas o barridos de cámara, como por ejemplo partidos de fútbol, películas de acción, entre otros, porque si así lo quieres vas a decrecer notablemente el efecto Jutter. O también puedes desactivar esta función ajuste de claridad de imagen en caso de que quieras una experiencia más fílmica, teniendo en cuenta que las películas normalmente son grabadas a 24 fotogramas por segundo y al mismo tiempo de esa manera evitar al 100% los artefactos. Aún así, si decides optar por la mejora de manejo del movimiento, debo decirte que los artefactos que se perciben son muy pocos y en la mayoría de ocasiones para nada molestos. Antes de hablarte del apartado gaming, quiero comentarte algunos aspectos en cuanto al apartado Smart. El primero es que el logo de Xbox Series X que ves en este menú principal es porque he conectado esa consola y el televisor crea ese logo como acceso directo. Pero también está la aplicación de Xbox, que en estos modelos está disponible, pero de forma nativa no lo está en muchos países. Por ejemplo, aquí en Colombia no está disponible de forma nativa. Aquí ves que el logo del control remoto no aparece, la función de Gaming Hub no está disponible, pero para poder hacerla funcionar tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo, pero además tendrías que alimentar al televisor con internet por medio de un dispositivo al cual conectes a una VPN, por ejemplo de Brasil, de Estados Unidos o de algún otro país en donde ese servicio está disponible de forma nativa. En la descripción también te dejo links a videos donde muestro el comportamiento de los televisores Samsung con esa función Gaming Hub, con la aplicación de Xbox jugando en la nube, y por supuesto no necesitarías tener la consola para poderlo aprovechar, pero si requieres además de la suscripción a Game Pass de Xbox. Ahora sí, en cuanto al apartado gaming, debes saber que los modelos pequeños, es decir 50 pulgadas hacia abajo, no cuentan con tecnologías gaming avanzadas, no tienen puertos HDMI 2.1, pero a partir de 55 pulgadas y por supuesto este de 75 pulgadas tienen un puerto HDMI 2.1 totalmente compatible con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por supuesto también tiene modo juego, el cual puedes activar de forma manual o de forma automática. Si lo colocas en auto, el televisor activa el modo juego cuando detecta un videojuego, y si quitas ese videojuego desactiva el modo juego. El modo juego es importante para poder obtener los mejores y por ende menores tiempos de input lag, que ya te digo yo que son muy buenos tanto en 4K a 60 Hz como en 4K a 120 Hz, y considero que casi cualquier gamer quedará satisfecho en esta área con este televisor. Y además debes activar el modo juego para que en pantalla, oprimiendo este botón de play pause por algunos segundos, puedas hacer aparecer esta Game Bar. Hay funciones extra en cuanto al modo juego que puedes modificar: el sonido surround, el ecualizador de negros dinámico. Recomiendo dejarlo en 0 porque si lo incrementas se va a percibir una imagen demasiado pálida u opaca. El trazado de tonos de HDR, el HDR10+ para gaming, realmente no hace muchísima diferencia porque normalmente los videojuegos actuales no tienen HDR10+, con lo cual no notarás grandes cambios. Y con el HDR juego en la mayoría de ocasiones sí percibes cambios.
porque va en compenetración con la tecnología HDR10. Entonces, si activas esta tecnología, en la mayoría de ocasiones va a mejorar la cantidad de brillo y también el contraste, por lo cual sí la recomiendo. También está la función de Motion Plus del juego. En este caso no se puede activar porque no es necesario, debido a que la VRR, que significa Variable Refresh Rate o frecuencia de actualización variable, está activada, por lo cual esta función Motion Plus no es necesaria. Es decir, que con la frecuencia de actualización variable el televisor ya hace todo lo necesario para que el manejo del movimiento y la fluidez sea de lo mejor. Y lo más importante de esta Game Bar, que serían los modos de imagen que tiene predeterminados. Con cada elección cambia un poco la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente con el modo deportes, en donde la experiencia, como ves, es un poco más natural, o con colores un poco más naturales o levemente más apaciguados, y el resto de modos de imagen sí muestran resultados un poco más vivos o saturados. Ya aquí realmente es cuestión de gustos, y lo bueno es que sea cual sea el modo de imagen que escojas, no va a afectar de forma negativa los tiempos de input lag que este modelo posee, que ya te digo yo, son muy buenos. Ahora bien, normalmente una persona con este tipo de videojuegos los utilizaría, los jugaría en una habitación que tenga poca iluminación. Pero si por ejemplo te toca sí o sí jugarlos en unas condiciones de una habitación o sala que esté muy iluminada, ya sabes que cuentas con la ventaja de que esta pantalla mate antirreflejos va a hacer un trabajo casi que perfecto para evitar que lo que tengas en la habitación o los reflejos de lo natural se perciban en la pantalla, con lo cual desde mi punto de vista es una característica muy buena y otra de las cosas por las cuales te recomiendo mucho este modelo. Además, con este tipo de videojuegos realmente nunca percibí efecto ghosting. Con ningún tipo de videojuegos percibí efecto ghosting, tampoco percibí efecto de rasgamiento de pantalla, lo cual hace que este modelo en este apartado gaming también sea una muy buena opción. Para ir terminando este video, quiero primero volver a mencionarte los aspectos positivos con los que este modelo cuenta. La cantidad de brillo es suficiente para una buena experiencia en general, incluyendo el alto rango dinámico. La pantalla mate antirreflejos hace un trabajo casi perfecto. Los colores con lo que viene de fábrica está muy bien. Recuerda que tiene filtro de color, Quantum Dots, tiene muy buen escalado de imagen, buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, un rendimiento en escenas oscuras que, aunque no es perfecto, es muy bueno, un rendimiento en cuanto al apartado gaming que es increíblemente bueno y muy recomendado. En cuanto al apartado Smart, es realmente muy fluido en cuanto a la navegación general por este sistema operativo Tizen. La apertura de aplicaciones es muy rápida, la carga de videos también es muy rápida, aunque eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, pero en general realmente va muy bien. Como asistentes de voz es compatible con el Bixby Voice, pero en otros países además es compatible con el Amazon Alexa y también con el asistente de voz de Google. Recuerda que ningún televisor Samsung hasta la fecha es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero aún así la tecnología HDR10 hace un trabajo más que bueno. También quiero decirte que, al igual que todos los televisores Samsung, este televisor es compatible con la tecnología HDR10+, que es la competencia directa del Dolby Vision. Pero para esto el contenido debe estar con HDR10+ para que esa tecnología se active. Por todo lo demás, como te digo, es un televisor muy bueno en general, y también quiero destacar el sistema de sonido de este modelo. El rendimiento puede variar dependiendo de cada tamaño. Entre más grande sea, va a tener un sonido un poco más potente y más envolvente. En este, por ejemplo, de 75 pulgadas es de 40 watts, que está muy bien, una experiencia nítida, envolvente y con casi nada de distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y para finalizar, quiero recordarte que este tamaño de 75 pulgadas y también el de 50 pulgadas lo puedes conseguir aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, en el almacén Importaciones CM, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo. Los puedes conseguir a precios mucho más económicos en comparación a otras tiendas. Son unidades totalmente nuevas,
con su año de garantía directamente con la marca Samsung. Puedes confiar en ellos sin problemas en caso, por ejemplo, de que vivas en otra ciudad y debas consignar para que te hagan el envío de tu Samsung The Frame, o también hay otras unidades tanto de Samsung como de otras marcas también a precios muy favorables. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.